A través de una cadena nacional, el presidente de la República, Gabriel Boric, dio por finalizado la era del CAE, podríamos decir. Algo que formaba parte de su propuesta de gobierno, pero que además él dice es un compromiso con todos los chilenos y las chilenas y con las futuras generaciones, que me parece que es algo fundamental dentro de esta propuesta. Tiene que ver con una iniciativa que tiene 3 pilares fundamentales, básicamente para su funcionamiento, y que de una u otra manera también va a hacerse cargo del Fondo Solidario, de quienes tienen el crédito Corfo, de quienes ya pagaron el Fondo Solidario, el crédito Corfo o el CAE, y de las futuras generaciones para que no se endeuden con entidades bancarias. Hay bajadas que hacer luego de este anuncio y para eso está aquí en el estudio del Ciudadano ADN el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Hola, ministro, aquí por estar acá. Tratando de llegar a todos los lugares lo más rápido posible para poder contarle a las personas de qué se trata este nuevo instrumento. Bueno, aquí lo escucha todo Chile, incluyendo Rapa Nui en el 88.3. Le mandamos saludos a todos quienes nos escuchan en la isla, porque efectivamente han surgido montones de dudas, pero primero que todo me parece que hay que valorizar este anuncio dentro de lo que cabe, porque obviamente hay algunos que, pero es que no nos quedó tan claro, pero es que no es una de las prioridades en estos momentos, cuando seguramente hay gente que desconoce la realidad de miles de familias que por primera vez han podido acceder a la educación, o que llevan endeudados montones de años, o gente que efectivamente no ha podido optar al sueño de la casa propia porque ha tenido que pagar su educación y endeudarse y pagar, no sé, como en mi caso, periodismo, odontología y astronomía, porque uno tiene que pagar como 3 carrera, claro, con la cantidad de intereses de tiene. y cosas que tiene que pagar efectivamente cuando se endeuda la educación. Sí, yo creo que es súper importante hacer una aproximación a los 3 diagnósticos principales. El primero es que fiscalmente este proyecto, el CAE, el instrumento de financiamiento con el que hoy día se aborda la mayor parte de los estudiantes, no es sostenible en el tiempo. Cuando se diseña esto a principios, a mediados de la década del 2000, se proyectaba que se iba a tener cerca de 35.000 créditos más o menos, ¿no? En régimen. Y lo que ocurrió es que llegamos a 350.000, o sea, más de 10 veces esa cifra. Después de la gratuidad cae a 200.000 más o menos, pero sigue siendo un número muy por sobre lo que se había proyectado la política pública inicialmente. Esto expande la cobertura del sistema de educación superior. Muchos estudiantes ingresan por primera vez, lo que es muy bueno. Primera generación de estudiantes de educación superior en la familia, lo que es muy bueno, y cumplió un rol en eso, ¿no? Pero también generó inflación de salario, o sea, mucho profesional en determinadas áreas, ¿no? Y por tanto disminuyeron los salarios. Harto cesante ilustrado, fue parte de lo que se discutió durante harto tiempo. La segunda década del 2000 estaba cruzada por esa discusión. Entonces, esto tiene ese impacto en las familias, pero también tiene un impacto en el fisco, porque al existir tantas personas estudiando, al existir tantos profesionales sin haber logrado los niveles de ingresos que se esperaban, lo que terminó ocurriendo es que ya a partir del 2015 comienza una curva progresiva de personas que comenzaron a caer en mora. Además, como entró mucha gente, también eso significó que entraron personas que quizás no estaban preparadas para llevar adelante estudios de educación superior y por tanto comenzaron a desertar. Exacto, no terminaron las carreras. Entonces todas esas personas y todas esas deudas, todos esos recursos terminaron cayendo en manos de la garantía estatal. ¿Qué significó eso? Que a la fecha el Estado ha comprado cerca de 6 billones. Cuando digo billones me refiero a millones de pesos en créditos que ha tenido que comprarle a la banca. Más todos los recursos que implica, por ejemplo, el cambio de tasa. Cuando hablamos de la rebaja que se hizo en el 2012, el presidente hoy día se acordaba de eso porque él era dirigente de la fecha en ese tiempo. Yo tuve que hacer la repactación, no me digan. Era, claro, la rebaja del 6 al 2%. Sí. Bueno, no es que esos recursos no se hayan tenido que seguir pagando. Para el estudiante quizás, pero el fisco es el que pone esa diferencia, ¿no? Exacto. Ese 4% el banco igual lo recibe. La recompra. O sea, estamos pagando sobreprecio porque los bancos no quieren participar, entonces para poder garantizar los créditos se le paga un adicional, que está en el orden de entre el 20 y el 30%. Entonces, si uno suma lo que ya se ha comprado de las carteras, más todo lo que ha implicado la compra, o sea, la generación de tasas, de subsidios, etcétera, estamos hablando de cerca de 9 billones. Para que ustedes se hagan una idea, un año presupuestario en el sector escolar cuesta entre 6 y 7 billones de pesos.
Es decir, es más de un año completo. Sí. Pero para las 11.000 escuelas de Chile, digamos, completo. Salario de profe, todo. Entonces, pero al mismo tiempo impacta a la familia. Entonces está la ineficiencia fiscal, está el impacto social, y para las propias instituciones también es un problema. Y ojo, ni siquiera los bancos quieren participar. Entonces, si a nadie le gusta, y ya en 2 gobiernos anteriores se ha buscado superar este instrumento, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué no lo superamos nomás? Dado que es un problema, claro, es un problema de Estado. Si le afecta a la familia, más allá de si la persona es de derecha o de izquierda. Exacto. Afecta al fisco, más allá de si gobierna a la derecha, el centro, la izquierda, es irrelevante. Es ineficiente para todos. Entonces, yo diría que este diagnóstico está bien consolidado. Ahora esperamos que, ojalá, la disposición política esté en función de avanzar en la política pública. Yo entiendo que quizás en la primera reacción siempre va a ser negativa por parte de la oposición, pero nosotros tenemos la confianza de que la aproximación inicial a este debate es una aproximación que técnicamente es muy razonable, muy coherente. Que esa aproximación o esa discusión sea técnica, porque caer en politizar, digamos, elementos como estos nos puede enfrentar en un pantano importante. Absolutamente. En un fango importante. Y fíjate, es una buena pregunta, porque yo trato de, en general, los temas de educación abordarlos técnicamente, porque educación es un escenario siempre complejo, es un pantano. Entonces, más bien es como nosotros podemos construir puentes en ese pantano para poder cruzarlo. Es muy ideológico, siempre muy político. Muchos dicen la cartera más difícil que tiene cualquier gobierno. Por lo tanto, yo trato siempre de tener una aproximación muy razonable desde lo técnico y con harta entendimiento de que, como dicen por ahí, la política del arte es lo posible, y sin voto los proyectos no cursan. Exacto. Entonces hay que construir esas mayorías que hoy día el oficialismo por sí solo no tiene. Por eso en el trabajo prelegislativo, por ejemplo, nosotros recogimos harto de lo que nos dijeron como principios, ¿no? Nosotros decíamos principios de justicia, progresividad, pero nos dijeron, oye, hay que reconocer las trayectorias de las personas que sí han estado pagando. Versus esta idea de condonación a los que no han pagado. A todo el mundo, claro. Perfecto. O también hay que reconocer a aquellos que ya pagaron, que terminaron y que ya cumplieron con su compromiso. Entonces, por eso es que en el proyecto, por ejemplo, está el incentivo tributario para los que ya pagaron. Por eso, por ejemplo, en el esquema de condonación inicial se hace un guiño especial a las personas que han tenido buenos comportamientos de pago. Los desertores que están al día tienen más beneficio que los egresados que están al día, pero en cualquiera de los dos casos tienen más beneficios que los que están en mora. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el principio? El desertor no vio cumplida la expectativa de titularse. Socialmente está ubicado en los 2 primeros quintiles mayoritariamente. Es decir, son las personas más pobres de nuestro país y están al día a pesar de eso. Entonces, el mejor esfuerzo lo hacemos con ellos. Claro. Después con los egresados que están al día porque egresaron, ya han sido responsables, hay que reconocerlo. Después los que están en mora. Se hace el esfuerzo con quienes han hecho el esfuerzo. Pero todo eso es un diseño que cambió en los últimos meses, precisamente a partir del diálogo que tuvimos con la oposición y con el oficialismo desde que iniciamos las conversaciones por allá en el mes de mayo, si no me equivoco. Bueno, este proyecto que muchos y muchas esperan que sea ley tiene nombres detrás de los números y las cifras y los porcentajes que se puedan dar, y solo para graficar algunas historias, por ejemplo, a través de las redes sociales, el Nacho Barca, Ignacio, dice: pertenezco a ese mínimo por ciento de chilenos que van al día con el CAE. Me quedan 12 años más para pagar hasta el 2036. La propuesta del presidente Boric me da una luz de esperanza para poner fin al CAE y terminar con esta pesadilla. Pido empatía a los políticos. Francisca Torres: mi deuda original del CAE era por 14 millones. Después de 8 años pagando hoy, en el día de mi cumpleaños, he pagado la cuota 100. Llevo 11 millones pagados, pero todavía me falta pagar 18 millones. Esas son algunas de las historias que algunos dicen no son prioridades para los chilenos. Claro, a lo mejor quienes no están endeudados en el CAE no pueden ver una prioridad, pero aquí claramente queda establecido que sí lo es. Ministro Cataldo, dentro del anuncio del presidente hay 3 grandes aristas, los decíamos. Condonar la deuda a cierto grupo, reorganizar la deuda para otro grupo y terminar con este financiamiento porque da el paso al FES, que es la nueva forma de financiar. ¿Podemos explicar en grandes rasgos estas 3 cosas? Y si es que están incorporados además los otros créditos que no son CAE. Bueno, la primera es que sí. Está incorporado Fondo Solidario y también el crédito Corfo, ¿no? Organizamos todas las créditos, todas las deudas que existen fuera, digamos, del sistema para poder unificarla y darle un tratamiento único. Mira, lo primero es que el plan de reorganización y condonación total o parcial, que así es como se le denomina, parte de una premisa, y es que, como decía recién,
hemos categorizado a los deudores, que son cerca de 895.000, 97.000, los que están en etapa de pago y que son deudores. Son más de 1,2 millones el total de deudores del CAE. Más de 1,5 millones el total de deudores de todos los instrumentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, los deudores que están en etapa de pago los hemos categorizado en 4 etapas, en 4 grupos. Los desertores, donde está el fenómeno social que queremos resolver, ¿no? La parte de la justicia, que están al día, es decir, el buen comportamiento. Ellos van a tener un componente de 60 UFs de condonación, de rebaja de la deuda. Luego están los egresados que están al día. Ellos van a tener 40. Es un poco menos porque están egresados, se titularon, tienen mejor ingreso, en fin. Un mejor trabajo probablemente. Claro. Luego están los desertores en mora. Ellos van a tener la mitad de los desertores que están al día, 30 UF. Okay. Y al mismo tiempo van a tener menos que los egresados que están al día. Y luego están los egresados en mora, que ese ya es el caso más terrible porque es gente que se tituló, probablemente tiene trabajo, qué sé yo, y aún así están en mora. Por lo tanto, esos son los 4 tramos, y en todos los casos, para reconocer además la trayectoria de pago, esto se va a multiplicar por la cantidad de cuotas que han pagado respecto al total de cuotas del crédito. Debieran pagar, ¿no? Ya. Por ejemplo, si han pagado 30 cuotas de 100, entonces se divide eso más 1, se genera un factor y eso le va a dar el total de condonación, ¿no? Y ese es la condonación inicial. En algunos casos, dado los montos de deuda que tienen, esa condonación inicial va a suprimir en un 100% la deuda. Eso es lo que el presidente ayer dijo, son 75.000. Que quedan con deuda cero. Eso es con los datos que tenemos con proyecciones muy iniciales. Claro, estas cifras pueden variar, pueden ser más. Pueden ser más de todas maneras, y hay una invitación también a la gente a ponerse al día, porque mientras más al día estoy, más beneficio tengo, ¿no? Si estoy en mora, menos beneficio tengo. Entonces también eso va a operar sin duda. Luego, una vez que yo hago esta rebaja de mi deuda total, si es que no quedé en cero, entonces se me genera el nuevo monto de deuda, que siempre va a ser más bajo porque yo ya hice esta rebaja global, ¿no? Según si estoy al día, si soy egresado, si soy desertor o no. Entonces, ese monto se va a volver a calcular según la cantidad de cuotas que me quedaban pendientes por pagar. Por ejemplo, en el caso anterior dije, he pagado 30 de 100 cuotas, por lo tanto me quedan 70 cuotas por pagar, entonces el nuevo monto se me divide por 70. Y eso me va a dar el valor cuota nuevo. Por lo tanto, siempre va a ser un valor cuota más bajo que el que tenía antes de este proceso de condonación, y ahí es donde reorganizo. Okay. ¿No? Ahí hay un primer elemento, y es que la persona, una vez que tiene la nueva deuda total, echa el descuento de esta condonación inicial, que opera para todos según estas reglas que ya expliqué, si tengo los recursos para prepagar o para anticipar el pago del 75% del total, me condonan adicionalmente el 25% restante. Entonces, por ejemplo, si yo debía 15 y con la rebaja me descontaron 5, con la condonación inicial me quedaron 10 y yo pago 7,5 millones, 2,5 millones se condonan también adicionalmente. Digo esas cifras para dar cifras redondas. Redonda, ¿no? Claro. Ok. Entonces, en ese esquema es que tenemos la condonación inicial, tenemos esta condonación que es una opción adicional, y luego de ello se calcula la cuota con el valor total de mi deuda dividida por la cantidad de cuotas que me quedaban según lo que yo tenía como crédito antes, el CAE, Corfo o Fondo Solidario. Y con eso yo tengo que ir a la contingencia, que esa es la otra parte importante, es decir, que yo voy a pagar solo lo que corresponde a la contingencia de mi ingreso según el tramo en el que estoy. Entonces, acá tenemos un tope de hasta un 8%, el 8% de ingreso de la persona. Ese 8% la van a pagar solo aquellos que tienen ingresos por sobre 3 millones de pesos. ¿Ya? O sea, que sabemos que bien poco. Sí. Si yo tengo ingresos por debajo de 3 millones de pesos, mi contingencia va a ser hasta un 7%. Ya, perfecto. ¿Ya? Y si yo estoy entre 500.000 y 1 millón de pesos, va a ser inferior al 7%. ¿Ya? Entonces, lo que ocurriría es que si mi contingencia es inferior al valor cuota, aplica la contingencia.
Por lo tanto, hay una nueva condonación, que es la diferencia entre la contingencia y el valor cuota. O sea, siempre se adapta a la realidad de cada Siempre persona. se adapta a la realidad y va a optar por el valor más bajo. Más bajo. También podría ocurrir que mi contingencia está por encima del valor cuota. Sí, y ahí. Y en ese caso yo pago el valor cuota. Paga el valor cuota. El valor cuota que siempre va a ser más bajo que el valor cuota original del instrumento crediticio, ¿no? Sí, pues siempre voy a pagar Porque menos yo de lo le que ya hice la estaba rebaja pagando. y además lo dividí por el Exacto. número de cuotas que me quedaba. Claro. Entonces, en ese esquema siempre todos van a estar en mejores condiciones que antes. Y esto es súper importante. ¿Saben por qué? Porque lo que queremos con esto no solamente es ayudar socialmente a aquellos que lo necesitan, sino también es invitar a los que han dejado de pagar y pueden pagar a que vuelvan al sistema en condiciones favorables. Claro. Es convertir, en definitiva, esa deuda incobrable que hoy día el Estado ha tenido que desembolsar, que ya hablábamos recién que eran billones de pesos, Sí, inabarcable. que es una deuda incobrable, convertirla en una deuda cobrable. Claro, pasa a ser un número, no es una realidad, digamos. Y aquí el cobrar esa plata, digamos. muchos rasgan vestiduras con esta idea de la condonación y yo me pregunto, ¿qué es lo que hace el sistema crediticio o financiero cuando las personas dejan de pagar? Te llaman por teléfono de un call center y te dicen, estimado cliente, le ofrezco repactar su deuda. Una repactación. Le ofrezco eliminar intereses. Mire, yo le elimino los intereses y las moras y usted me aplana la deuda y quedamos en cero. Y con eso usted vuelve a pagar. Son condiciones volver para convertir deuda incobrable en cobrable. Ministro, bueno, nos está escribiendo un montón de gente y también nos están haciendo consultas a través del audio. El ministro lo está escuchando. ¿Podemos compartir alguna de las consultas? A ver si nos puede ayudar, ministro. Vamos. Hola, buenos días. Mi pregunta para el ministro es ¿qué sucede con las personas que están cursando actualmente una carrera, están en la mitad de ella, y cómo les afecta este cambio en el CAE? Qué buena pregunta. Sí, tenemos auditores muy... Qué buena pregunta. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, aquí en este programa. No, una de las mejores preguntas, mire, mejor que las preguntas que me han hecho. ¿Qué hacemos nosotros? No, usted en particular. No, de hecho, ella viene mañana acá al estudio. Conduce mañana. Otro programa. No, mira, es una gran pregunta porque... claro, nos hicimos nosotros ese cuestionamiento cuando estábamos en el diseño y la fórmula es la más sencilla posible. La persona que hoy día está estudiando con CAE y aún está estudiando puede optar voluntariamente al FES y para efectos de esta ley se va a entender que estudió siempre con FES. Es decir, va a entrar al nuevo sistema y se tiene que olvidar de las condiciones del CAE. Mire, así es. Ya, perfecto. Sencillo. Ya. Si tú estás estudiando con CAE, cuando se legisle esta ley y se ponga a disposición, tú vas a poder decir, mira, me quedan 2 años, yo estudié 3 años con CAE, me quedan 2 años todavía por terminar la carrera, me cambio al FES. Y nosotros, el Estado, va a entender que tú siempre estuviste con FES. Es como que hubiese entrado desde el año 1. Es como que hubiera estado en la caja de empleados particulares y se cambió a la FP, pero bien. Claro. Pero ese cambio va a ser automático para todos los que estén en la caja, ¿o se elige? Siempre el cambio es voluntario. Ya, claro. ¿Ya? Esto no es obligatorio. Si yo quiero seguir pagándole al banco mucho dinero. Si las instituciones no quieren adscribir, no adscriben. Si los estudiantes no quieren adscribir, no adscriben. ¿Ya? Me sumo a la muy buena pregunta de nuestra auditora, ministro. Si es que hay una persona que desertó en algún momento, tiene esa deuda y hoy día está cursando otra carrera que a lo mejor está por terminarla, ¿qué pasa con esa deuda? Porque a lo mejor hoy día está endeudado nuevamente. Claro, y por eso es que la ley contempla un mecanismo también de interrupción o de deserción de una carrera. O sea, ¿se pueden sumar? Entonces, tú puedes sumar ya. Y siempre se te va a sumar. O sea, primero tú puedes hacerlo solo una vez. Es decir, si tú estás estudiando, desertas y te cambias de carrera, solo lo puedes hacer una vez para mantener el financiamiento del FES. Y lo que te va a cubrir es el equivalente a la carrera más larga más la mitad. Ok. La mitad de la otra, de lo que alcanzaste tú. La carrera más larga más la mitad de la carrera más larga. Ah, ya, ok. Exacto. ¿Ya? Entonces, si tu carrera inicial estudiaste 2 años de 5 y después te cambiaste una que dura 6, se te va a considerar 6 más 3. Perfecto. Hay gente que ha pagado una cantidad importante. Por ejemplo, el audio que vamos a escuchar a continuación, que le quiero consultar cómo se hace con el resto, ministro. Escuchemos. Vamos. Hola ADN, soy Eduardo, tengo el 66% del crédito del aval del Estado pagado, sin embargo la deuda se mantiene casi igual, desde hace 10 años pago fielmente todos los meses. ¿Qué posibilidad tengo con el proyecto? Bueno, hay varias cosas que desconozco. Sí. Hay varias cosas que desconozco del caso como para poder decir qué es lo que va a ocurrir. Pero aquí es muy relevante tener en consideración lo siguiente. Primero, si estás al día, eso es algo positivo porque
la propuesta te va a ayudar y te va a rebajar la deuda, te va a condonar en definitiva plata, más que si no estuvieras al día. Entonces es bueno que estés al día. Lo segundo es que ese monto entonces va a ser más bajo que el que tienes hoy día. Y por lo tanto a partir de eso se te va a volver a calcular la cuota que va a ser siempre más baja que la que tienes hoy, ¿ya? Pero además lo que vamos a considerar es cuál es tu ingreso. Entonces si tu ingreso es un ingreso no muy elevado, puede ser que tu valor cuota sea más alto que la contingencia de tu ingreso y por tanto tengas una doble condonación. Es decir, claro, se cobre solamente el tope del ingreso, ¿no?, correspondiente. Este máximo de 7 u 8% según cuánto ganas. Eso es relevante, pero para eso necesitaría saber cuál es el salario de la persona. Claro, caso a caso. Y después en las cuotas que ha pagado respecto a la cantidad de cuotas totales que tiene. Claro. Entonces, nosotros estamos trabajando con el equipo con una especie de simulador para poder también ahí que la gente pueda entrar, poner sus datos y poder empezar a ver cómo les va. Eso porque, o sea, yo tomándolo como, digamos que estoy en el caso, escucho muchos números, muchas cifras, ¿cómo puedo calcularlo, ver cuál es mi mejor opción? Va a existir como una plataforma en la cual yo pueda meter como mi caso, mi RUT, mi algo y me diga, mira, esta es tu situación y estas son tus distintas opciones. Mira, sí, estamos evaluando cuál es la forma más adecuada. Yo diría que más bien, porque no vamos a contar con toda la información nosotros inicialmente, claro, entonces más bien es como poner una especie de calculadora, ¿no? Entonces claro, ponga los parámetros y según sus parámetros va a ver cuál es el resultado. Más o menos, o sea, claro, yo estudié tanto tiempo, por tanto mi deuda vigente es tanto, sí, he pagado tantas cuotas de tantas, entonces que esos elementos permitan después hacer los cálculos. Ahora, promedio más o menos, son realidades muy particulares. Ahora tampoco aritméticamente es un ejercicio tan complejo. No, o sea, con los parámetros. Es relativamente sencillo, claro, con los parámetros que tiene, sí, esto. Lo que pasa es que son varias combinaciones. Claro, y cada uno tiene los datos de su realidad, claro, entonces ahí se va manejando. Entonces, para poder hacer el cálculo es súper importante saber cuántas cuotas totales tenía el crédito originalmente, cuántas se han pagado, cuánto tengo de valor cuota. ¿Cuánto me queda por pagar? Claro, porque eso se sabe de cuánto he pagado respecto a la cantidad de cuotas totales. Y, muy importante, cuánto ingreso tengo, cuál es mi salario. Ganando. Exactamente. Desde Puerto Varas nos escribe Jaime y dice que este es otro punto importante dentro de los anuncios. Hace un año terminé de pagar el crédito Corfo con el banco. Tengo 39 años, no fue fácil terminar de pagar. Me sumo, hay muchas personas que nos costó, pero terminamos de pagar. ¿Cuál es la opción para las que ya pagamos? Lo que tiene el proyecto con los que ya pagaron es un incentivo tributario, ¿ya? Es decir, este beneficio tributario va a ser un descuento que va a ser equivalente a si la persona hubiese estado en etapa de pago todavía. Entonces, estas rebajas que les dije, sí, entonces se va como a trasladar a el impuesto de segunda categoría o al global complementario dependiendo del ingreso de la persona. Entonces podrían ser cifras que están en torno a las 4 o 6 UF, ¿no? Ya. 60, claro. Y eso va a ser porque esos 6 UF o 4 UF es por 20 años. ¿Y eso va a ser retroactivo? ¿Desde que existe el CAE, digamos? No, pues una vez que aplique la ley. O sea, me refiero pero a la gente que pagó ¿hace cuánto tiempo? Da lo mismo. Po. Si tú pagaste el CAE... Pero, por ejemplo, claro, yo terminé de pagar el CAE. ¿Cuánto tiempo voy a tener ese beneficio tributario? 20 años. 20 años. Establecido, ¿no? Sí, ya. Por eso que te digo que es equivalente al beneficio de la condonación inicial. Porque si tú multiplicas 20 por el monto, te va a dar efectivamente lo que tú hubieses tenido como rebaja si hubiese estado en etapa de pago. Perfecto. ¿Ah? Ya. Ministro, hay otro punto, más allá de la explicación de este proyecto, que me parece importante, porque el presidente cuando hizo su explicación dio cuenta que también va a permitir esto, y el financiamiento con el FES sobre todo, que muchos más estudiantes puedan acceder a la educación superior, que obviamente es un objetivo. Pero para que eso funcione, obviamente se necesita el financiamiento, pero también necesitamos educación de más calidad. Necesitamos que haya mejor educación media, mejor educación básica, mejor educación preescolar, que es fundamental. Y ahí, de hecho, usted ayer también celebraba, y lo cito textualmente, que Chile dio un paso importante para la educación inicial porque se aprobó en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que moderniza la educación parvularia. ¿Cómo vamos avanzando ahí, precisamente, en los pasos anteriores y particularmente en la educación inicial, para soñar con que todos estos avances con la educación superior van a tener cada vez más logros porque vamos a tener cada vez mejores estudiantes y más estudiantes? Bueno, el proyecto de ley que aprobamos el día de ayer, uno de los elementos principales que tiene es de qué manera vamos a lograr cumplir con el reconocimiento oficial como estándar de calidad de los jardines infantiles. Y lo que ha pasado es que a 14 años de que se legisló el reconocimiento oficial, hemos llegado solo al 36%
de cumplimiento. Entonces, lo que nosotros dijimos, porque ya ha ocurrido en 2 ocasiones anteriores, que se patea la fecha 2 años más. Pues. Sí. Entonces, nosotros dijimos, se nos va a cumplir el plazo ahora el 31 de diciembre, pero yo no quiero patear estos 2 años más para que en 2 años más se vuelva a discutir cómo se patea 2 años más. Pues. Entonces, ¿cómo conseguimos que esto ocurra? Porque además fuimos a mirar el presupuesto de la Junji y del sector parvulario público y nos dimos cuenta que todos los años la ejecución presupuestaria está por debajo del 100%. Entonces no es un problema de más plata, es un problema de capacidad de ejecución y de qué medidas tomas para que efectivamente se cumpla con eso. Y ahí lo que hicimos fue establecer un plan de 10 años con un monitoreo directo y con responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Parvularia en ese cumplimiento, con sistemas de rendición de cuentas, para que nadie después diga, oye, se va a cumplir el plazo, pateemos los 2 años más. Entonces, ese es un primer componente y eso es súper importante porque eso tiene que ver directamente con la calidad de la provisión de la educación parvularia. El estándar de calidad es el RO, que no es solamente la infraestructura, son también los programas pedagógicos, es la cantidad de personal que tú tienes para atender a los párvulos, etc. Y otra cosa importante es que, como los sistemas, Chile es muy peculiar en el sector de educación parvularia, porque tenemos BTF, tenemos Integra, tenemos Junji y todos son públicos. Y salacunas que no son salacunas. Además de que tú tienes todo un sector de regulado, evidentemente. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasa es que no tenemos información de los sectores del sector privado. No sabemos dónde están los jardines infantiles. Chile no cuenta con una base de datos para eso. Entonces, fantástico. Esta ley crea el registro parvulario. Otra cosa, tú puedes tener matriculado a tu hijo en un jardín BTF, en un jardín Junji, en un jardín Integra y está ocupando 3 cupos. Entonces estamos toda esta discusión de que nos faltan sala cuna y jardines infantiles, de que hay niños que están en guarderías ilegales. Exacto. Y resulta que este año logramos liberar 14.000 cupos a nivel nacional de niños que estaban duplicados en el sistema. Pero fue un ejercicio manual, porque no interoperan los sistemas de nuestra provisión pública. Y esto no se ha resuelto nunca, y lo que queremos hacer con esta ley también es crear las condiciones para avanzar en la interoperación de esto, de manera tal que este dato es brutal, porque 14.000 niños duplicados significa que en un promedio de un jardín infantil es de 100 cupos. Entonces estamos liberando, es como que hubiésemos construido de un día para otro 1.400 jardines infantiles. Entonces es una locura. Entonces este proyecto nos va a ayudar a subsanar toda esa ineficiencia, por eso le llamamos modernización del sector parvulario. Pero nos queda mucho por seguir avanzando. Y con el CAE, lo que nosotros vamos a hacer es bajar el gasto público que tenemos en educación superior. Entre CAE y gratuidad estamos usando el 70% de los recursos de educación superior. CAE y gratuidad es más del 70%. Y a su vez, el presupuesto de educación superior es cerca de un 23% de la partida de la cartera. Y educación parvularia es un 8%. ¿Y no podemos pasar un poquito de plata de ahí para allá? Ese es nuestro objetivo. Pero para poder pasar platita de un lado para otro, necesitamos bajar la cantidad de gasto. Este año, o en general en un año presupuestario, el fisco invierte cerca de 900.000 millones de pesos en sostener el CAE. Entre la compra de cartera, la recarga para la participación de los bancos en las licitaciones, el subsidio a las tasas, en fin. Entonces, que en el fondo, si se aprueba este proyecto, no solo vamos a estar beneficiando a los deudores y a la educación superior, sino que también a la educación inicial. Ese es nuestro propósito. El propósito nuestro, porque por eso es que nosotros nosotros decimos, cuando nos llevan a esta discusión del uso alternativo de recursos, o sea, ¿por qué van a hacer esto si hay otras necesidades? Bueno, porque hay otras necesidades, justamente hay que hacer esto. Porque el presupuesto de la cartera crece, pero crece porque estamos cumpliendo con las leyes. Claro. Crece porque hay más estudiantes entrando a la educación superior y con gratuidad. Crece porque están entrando más estudiantes con CAE y hay que financiarlo. Entonces, no estamos comiendo el crecimiento de la cartera en sostener el cumplimiento legal y no en innovar, no en hacer cosas nuevas o redireccionar recursos. Y no solamente en educación parvularia, también en ciencia y tecnología, en fortalecimiento de educación pública. Bueno, las prioridades las tendrán que fijar los gobiernos de turno. Lo que nosotros queremos generar son las condiciones para que el próximo gobierno pueda tomar decisiones respecto a cómo usa esos recursos. Bueno, hay un montón de preguntas, ministro, que nos quedan pendientes. ¿Le parece si viene otro día? Primero... Me parece. Hay posibilidad pero me faltó una parte. ¿Qué le faltó? Díganos, explique. El nuevo instrumento.
Al FES, yo conté el plan de condonación, pero no conté el FES. Lo imposible es lograr. Con el FES. Hice una canción por ahí, le dijeron hoy día al presidente. Con FES. Vamos con FES. No están incluidos los bancos, además. No están incluidos los bancos, no es un sistema de crédito. La persona va a poder estudiar sin tener que preocuparse de pagar matrícula y arancel. Va a cubrir la duración de la carrera más un año, en caso de que se atrasen. Ese año adicional lo va a cubrir 50% el Estado, 50% la institución de educación superior. Va a tener un tramo exento. Esto es algo nuevo. Cuando hablamos de tramo exento nos referimos a que las personas que tienen ingresos por debajo del salario mínimo, en este caso está fijado en 500.000 pesos, no van a tener que pagar durante el tiempo que estén en esa condición. Y eso incluye la cesantía. Es como una especie de seguro, ¿no? Y van a contribuir progresivamente por sobre lo que es ese monto de 500.000 pesos. Es decir, los que ganan más de 500.000 pesos, por esos 500.000 pesos no van a contribuir, sino que se calcula respecto al diferencial por sobre eso. Esto es bien importante porque una de las cosas que hacemos es acortar el periodo de gracia. En general los instrumentos crediticios han tenido 2 años de gracia. Y lo que nosotros estamos planteando ahora es que se acorte a 1 año. ¿Por qué? Porque ahí estamos exentos. Entonces no tiene ningún sentido alargar el periodo de retribución si la persona que entra al mundo laboral y tiene bajo ingreso no va a pagar. Claro. O va a pagar muy poco. Un sentido de realidad al final. Exacto. O simplemente si estás cesante no vas a pagar. Y lo bueno es que no se suspende el cobro, sino que continúa. Entonces, si tú estás 3 años en el tramo exento, no es que a partir de que encontraste pega vas a estar 20 años, sino que si estuviste 3 años cesante, al tercer año encontraste pega vas a estar 17 años. Es decir, se siguió corriendo el tiempo, ¿no? Siguió corriendo la aguja. Entonces, todos estos elementos son parte constitutivo del nuevo instrumento. Y eso nos dice que finalmente tú vas a tener mejores condiciones que la actual. Y construimos una tablita que va a estar publicada en las páginas del ministerio, en fin, ya, en la que hacemos el cálculo por tramo. Entonces, con 500.000 pesos o menos, pagas 0, ¿cierto? Ya, sí. Con 600.000 pesos vas a pagar un 2,17% de tu ingreso, que son 13.000 pesos. Con 700.000 pesos de ingreso, un 3,7%, que son 26.000 pesos. Con 800.000 pesos, el 5%, que son 40.000. Con 900, el 6,1%, que es 55.000. Con 1 millón de pesos ya llegamos al 7%. Yeah. Y ahí nos fijamos con la contingencia del 7% hasta los 3 millones, que es cuando sube a 8. Y claro, con 1 millón de pesos son 70.000 y así sucesivamente, ¿no? Pero no es lo que pagan ni siquiera en algunos colegios hoy día. No, mucho más. No. Un colegio particular te puede costar de 200.000 pesos, 300.000 para arriba. ¿1,5 millones? Exacto. Algunos, hasta, claro. Algunos, sí. Pero es que depende, si tenía un sueldo de 17 millones, además te alcanza. Así que eso, estamos muy contentos y esperando que se dé el debate legislativo correspondiente. ¿Ve como voluntad para el debate? Sí, mira, yo en el trabajo prelegislativo que hicimos recogimos. Ayer le comentaba a un parlamentario de oposición. Tomamos en consideración lo que nos dijeron en la reunión. Dijo, tú siempre la pones difícil, me dijo. Bueno, de eso se trata. Es generar las condiciones para que no nos puedan decir que no. Y eso lo recogimos, o sea, tuvimos un esfuerzo de conversar y ese esfuerzo se tradujo en algo concreto. No fue una discusión estéril, no fue una conversación para hacer un ejercicio simbólico. No nos interesa eso. Y en segundo lugar, yo diría que hay un diagnóstico compartido. O sea, todos entienden que esto es insostenible fiscalmente y también socialmente. Van a ser matices, cosas que se están discutiendo ya, uno no lo puede observar, digamos, en las primeras reacciones, como por ejemplo, no sé, cuánto el tema de aranceles libres. En la ley nosotros dejamos el 10º decil con la posibilidad de que las universidades puedan cobrar por sobre el arancel de referencia. Bueno, salieron algunos a decir, a lo mejor deberían ser deciles más bajos. El ex ministro Figueroa lo planteó, digamos, varios otros personeros. Bueno, habrá que discutirlo, digamos. En principio nosotros creemos que con el 10º decil estamos. Pero eso no quiere decir que tengamos esto grabado en piedra. Claro. Todo proyecto es perfectible. Y además, esto es lo más parecido a la democracia. Pues tenemos que llevar el debate al Congreso y el Congreso nos dirá si está de acuerdo o no. Pues. Claro. Ahora, lo que no puede ocurrir, o a mi juicio no debería ocurrir, es que se niegue la discusión. Porque es evidente, yo no recuerdo proyectos de ley que generen las reacciones que estamos viendo hoy día. El nivel de expectativa, no hay una mala reacción. Es que involucra una cantidad de gente enorme, digo. Sí. O sea, inabarcable. Sí, y por eso yo también entiendo cuando nos plantean el tema de lo electoral entre medio, y la verdad es que no es esa la razón. O sea,
todos los años de este gobierno han estado cruzados por elecciones. Todos los años de este gobierno van a haber estado cruzados por elecciones. El próximo año también. Era parte de una, no sé si promesa es la palabra, pero parte de un compromiso desde campaña, digo. Y además nos demoramos porque el tema es complejo. Sí, obvio. Llegar a este diseño, con las imperfecciones que pueda tener, que vamos a ir encontrando en el tiempo que discutamos, no fue fácil, digamos. Y me consta, porque yo estaba en el Ministerio de Educación, era subsecretario de Educación en ese tiempo, no ministro, y por tanto estaba menos involucrado en este debate, pero esto se partió el 11 de marzo del 2022. O sea, empezamos desde el día 1 a preparar esta discusión. O sea, era parte de las luchas del presidente cuando era dirigente estudiantil. Por supuesto, por supuesto. Entonces, para nosotros esto no es un ofertón electoral ni nada por el estilo. De hecho, si fuera por eso, habríamos quizás puesto otro diseño encima de la mesa. Más populista, digamos. Claro. Con donación total y que después lo rechacen. Claro. No, lo que estamos planteando es algo que es razonable para las personas, pero sobre todo también razonable para el fisco y sobre todo que nos genere mejores condiciones para pensar luego cómo seguimos fortaleciendo la educación en toda la trayectoria educativa desde la sala cuna a la universidad. Ministro Cataldo, dentro de las opciones y las opiniones que han salido a partir de este anuncio, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que, aunque faltaba ver detalles, esto sugiere una creación de un impuesto a graduados, una vieja pésima idea del Frente Amplio, dice, desincentiva la formación avanzada, es injusta y menos solidaria que un buen crédito contingente. Mira, yo no soy abogado tributario, soy profesor de historia, pero entiendo que un impuesto primero tiene una característica esencial y es que es unilateral. Y aquí hay una diferencia sustantiva con este instrumento, porque este instrumento es voluntario, no es unilateral. Un impuesto, además, no está sujeto a una contraprestación. Tú pagas el impuesto porque corresponde que lo pagues. Lo que haga el Estado con esa plata ya no es de preocupación del contribuyente, más allá que a todos nos preocupa que es lo que se hace con los recursos públicos. Y acá hay una contraprestación. Acá lo que está ocurriendo es que el Estado te ayuda a que tú estudies sin preocuparte de cómo lo financias y después tú estás generando una contribución producto de esa contraprestación. Por lo tanto, esto no es un impuesto, o sea, no tiene la característica de un impuesto. Quizás tiene más la característica de una contribución, donde hay una contraprestación producto de un servicio que el Estado te presta, ¿no? Es como, por ejemplo, pagar las contribuciones de la casa. ¿Por qué uno paga contribución por la casa? Uno paga contribución porque las obras públicas llegan electricidad, llevan agua, alcantarillado, te arreglan las calles, en fin, te llegó el metro a la esquina de la casa, todas esas cosas que generan además un aumento del valor de tu propiedad. Exacto. Entonces, no es un impuesto, definitivamente no es un impuesto. Por lo tanto, yo no entraría en esa discusión. Yo entiendo que se quiera enredar. Acá lo que estamos es frente a un fondo, como dijo el ministro Marcelo hoy día, revulsivo, o algo por el estilo. Usa un concepto bien simpático porque efectivamente lo que queremos decir es que este fondo lo que va a permitir es que las personas que contribuyen sigan sosteniendo a aquellas nuevas generaciones que van a ir entrando a estudiar y así sucesivamente. Por lo tanto, desde esa perspectiva estamos bien contentos de dar cuenta de un diseño que creo que tiene todas las posibilidades de llevar adelante un gran debate y esperemos que todos tengan la voluntad de debatir. Sí, revolvente, dijo. Revolvente. Que dijo que además habría costado lo mismo que costaba el sistema vigente. O sea, nuestro análisis es que cuesta menos. Incluso. Sí. Ya, fantástico. Totalmente. Ojalá estén las disposiciones para la discusión, para la conversación y pensando sobre todo en el bien de los chilenos y las chilenas. ¿Usted le cae bien al otro sector, por lo menos a la presidencial? Así que le sigue cayendo bien, ¿o no? Sí. Ah, ya. Entonces pensemos que tenemos buenas alternativas. Es el puente, como corresponde, ¿no? Como si fuera democracia. Exactamente. Como que estuviéramos pensando en el bienestar del país. Fuera democracia. Exacto. ¿Saben qué? Yo creo que hay algunos temas en los que hay que dejarlo un poquito al lado de las tensiones coyunturales. Y educación debería ser una de ellas. Exactamente. Como dijo Pedro Aguirre Cerda. Muchas gracias, ministro Cataldo. Lo vamos a esperar aquí, le vamos a cobrar la palabra. Bueno, ningún problema. ¿Ya? Muchas gracias a todos.